Bueno, pues muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión. Pues todos contestaron bien al cuestionario. Agradecemos mucho este espacio a nombre del Comité Hospitalario de Bioética para poder hablar al respecto de este tema. Agradecemos también la disposición del doctor para la preparación de este seminario. Y pues bueno, es un foro que ya teníamos muchos deseos de poder ocupar, sobre todo para el acceso a ustedes y sobre todo para dar a conocer el trabajo del Comité Hospitalario de Bioética. Y pues bueno, para esta presentación el doctor Salvador Ulises Chávez hizo una revisión del tema. El presidente del Comité Hospitalario, el doctor Ismael Aguilar, fue quien asesoró al doctor. Yo estoy participando dentro de la coordinación aquí en la sesión y bueno, van a haber otros miembros del comité para también estar apoyando finalmente para algunas preguntas y la discusión. Y pues bueno, que no han llegado todos, mejor al final. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Buenos días, soy el doctor Salvador Ulises Chávez Herrera, médico residente de cuarto año. Agradezco al doctor Ismael Aguilar, que fue mi asesor, y al doctor Luis Vargas, quien hoy coordina este seminario. Vamos a hablar sobre bioética en psiquiatría. Los temas que vamos a tocar son conceptos, historia de la ética médica, organizaciones rectoras, comités de bioética y dilemas bioéticos en psiquiatría. La palabra bioética proviene del latín ética y esta a su vez del griego ethos, que significaba guarida o hábitat. A lo largo del tiempo cambió su significado a hábito o costumbre. Su relación con la virtud nace desde Sócrates, quien decía que la virtud es producto del conocimiento, y fue Aristóteles quien enriqueció esta frase agregándole al hábito. Argumentaba que no solamente la virtud es por el conocimiento, sino que llevar a la práctica ese conocimiento es lo que hace al hombre bueno. Entonces, este fue el que acuñó el término ética atribuible a la virtud. Así pues, ética es la parte de la filosofía que trata del bien y de sus valores fundamentales. Se encarga de la reflexión sistemática de las normas morales. En cambio, la moral se encarga de las acciones desde el punto de vista del obrar, en relación con el bien o el mal en función de la vida individual y sobre todo colectiva. Y puesto que la moral cambia en base a las reglas dictadas por la época, por la cultura o por la región, vemos que es necesario cuestionar la moral para poder ser ético, ya que se nace en una sociedad con una moral en la que no se elige. Se valora como se acostumbra a valorar, se piensa como se debiera pensar y se vive como se viviera vivir. Para reflexionar sobre esto hay que seguir 3 pasos. El primero, deliberar siempre siguiendo la razón. Segundo, pensar por cuenta propia. Y tercero, ser justo. Las múltiples corrientes de la ética nacen en función de la pregunta que se plantea. Por ejemplo, ¿quién puede decirme qué debo hacer? Si creo que yo mismo, estamos hablando del subjetivismo, que afirma que en cuestiones morales cada persona opta como quiere y todas las opiniones tienen el mismo valor, de manera que es imposible argumentar sobre ellas y llegar a conclusiones generales o universalmente válidas, salvo por mera coincidencia de intereses. Si creo que quien puede decirme qué debo hacer es alguien más, por ejemplo, la naturaleza, Dios o la autoridad legal, hablamos del utilitarismo,
donde el valor de la conducta está determinada por el carácter práctico de sus resultados, o el hedonismo, en el que el bien es todo aquello que es fuente de placer o que libera del dolor y del mal, o del naturalismo, donde la ética naturalista que es la que se fundamenta sobre la conciencia de la responsabilidad, no admite ser deducida de algo superior o de los factores que influyen. Un ejemplo podría ser, soy enfermo, pero la enfermedad es parte de mí y debo de aprender a vivir con ella, sin darle tanto peso a los factores que llevaron a la enfermedad. Si la pregunta es, ¿qué debo hacer? Si creo que debo hacer esto porque es bueno y me hace feliz, estamos hablando del eudemonismo, que considera la felicidad como el fin de la vida humana y el máximo bien al que se puede aspirar. Si creo que debo obrar en base a una ley universal, caemos en la escuela formalista, que es la corriente donde los sistemas formales consideran que la moral no debe ofrecer normas concretas de conducta, sino establecer la forma característica única a toda ley moral. Así pues, esto nos lleva a todas las posibles corrientes de la ética y las diferentes posturas en las que se puede ver la bioética o la ética médica. Hablando un poco de la historia de la ética médica, encontramos que el primer documento del que se habla sobre el actuar médico es el Código de Hammurabi, que data de 2000 años antes de Cristo. Entre sus normas de comportamientos y deberes están también las responsabilidades y también encontramos las penas impuestas para quien no cumple estas obligaciones. Después encontramos un escrito que se le atribuye a Protágoras, se llama El Arte, donde describe al médico como es aquel oficio donde se encarga de la eliminación de los sufrimientos de los enfermos, la disminución de la violencia y de sus enfermedades y el rechazo del manejo de pacientes incurables en los que la medicina es impotente. Me viene a la mente un esquizofrénico en aquella época podría entrar dentro de esta categoría donde en aquel tiempo no se tenían las herramientas necesarias, entonces en ese caso la medicina se deslindaba de la responsabilidad de curarlo. Continuando en el tiempo, 400, encontramos la escuela hipocrática. Dentro de la escuela hipocrática hay varios escritos, uno de ellos el médico, y es donde hace recomendaciones del comportamiento médico ante la sociedad y ante el paciente. Asimismo, otro documento, el Decorum, que habla sobre las reglas de urbanidad del médico. Y epidemias, que es donde encontramos la famosa frase, primero no dañar. Y dentro de esta escuela, de los textos más importantes, pues está el juramento hipocrático. El juramento hipocrático, bien conocido por nosotros, alguna vez lo habremos escuchado, se divide en 4 importantes partes. El primer párrafo donde invoca las principales deidades griegas, Apolo, Esculapio, Panacea, y esto señala que no es solamente un juramento, sino también es un contrato, un convenio importante. El segundo párrafo establece que las reglas de las relaciones con el médico, con su familia y con el profesor. Los párrafos del 3º al 7º hablan de diversas facetas de la práctica médica con hincapié en ciertos aspectos a los que renuncia de forma rotunda. Continuando en la historia, encontramos a Galeno. Él se describía a sí mismo como el ideal, el médico ético por excelencia. Describía al médico como el compañero de la verdad y amigo del autocontrol. Tuvo una influencia tan importante en todos los aspectos de la medicina que su forma de pensamiento prevaleció en los siguientes 15 siglos. Fue hasta 1803
que se publicó una declaración de ética médica por Thomas Percival. Y en cuanto a los enfermos mentales, fue el primero en justificar la camisa de fuerza para evitar el maltrato físico. En base a esta declaración ética fue que la Asociación Americana de Medicina publicó un código de ética. Y fue hasta 1971 cuando Van Potter acuñó el término bioética, cuando hablaba de la interacción de las personas y con la naturaleza y para llevar a todas estas a un buen fin. En base a este término que le acuñó Van Potter fue cuando Beauchamp y Childrens publicaron los principios de la ética médica. Estos principios son el respeto a la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. La bioética es el estudio sistemático de la conducta en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto que dicha conducta sea examinada a la luz de los principios morales. Encontramos varias ramas de la bioética, pero en la que nos vamos a centrar va a ser en la bioética médica. Sin embargo, para entender la bioética tenemos que primero plantearnos cuáles son los objetivos de la ética médica y bajo qué principios se regula el actuar médico y si estos principios han cambiado a lo largo de la historia. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando se da observancia a la ética en general, a los derechos humanos y es cuando se forman organizaciones rectoras. Uno de los organismos, la ONU, que tiene como objetivo la protección de los derechos humanos y lo lleva a la práctica mediante la Carta Internacional de los Derechos Humanos. De estas se derivan varias instituciones, una de ellas es la UNESCO, que tiene también como objetivo la relación entre las culturas, los pueblos, erradicar la pobreza, el desarrollo sostenible, el respeto a los derechos humanos y la educación. De ella también promueve la Comisión Nacional de Bioética la creación de comités hospitalarios. La Comisión Nacional de Bioética también promueve los comités de ética en investigación, establece los lineamientos. Ahorita el actual es la Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética. Ahora, en orden de cómo se forman los comités, primero está quien decreta, que es la Ley General de Salud, decreta la obligatoriedad de los comités. La Comisión Nacional de Bioética, que establece los lineamientos y las guías institucionales para la formación de estos comités, y los comités hospitalarios de bioética, que son los que promueven el espacio de análisis, una reflexión de los casos expuestos y formula recomendaciones en base a las reuniones que se hagan. Así pues, como la Comisión Nacional de Bioética hace la recomendación de la formación de los comités, no solamente a instituciones públicas, sino también a asociaciones privadas y instituciones y asociaciones de cualquier otro tipo, sean psiquiátricas, médicas o de cualquier otra índole. Los comités de ética son el de investigación, que es un tema muy amplio en el que no nos vamos ahorita a enfocar, el Comité Hospitalario de Bioética, que es del que vamos a hablar, y el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Esto va más enfocado a todos los que son servidores públicos y las obligaciones que esto les confiere. Todos estos se basan bajo los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. El Comité Hospitalario de Bioética tiene como objetivo asesorar en los problemas de dilemas éticos desde una perspectiva laica y científica.
es un foro de reflexión de los problemas y promueve la participación no solamente de los profesionales de la salud, sino también de la sociedad. Las funciones es consultiva, orientadora y educativa. Consultiva en el razón de que si se tiene un dilema ético, un problema ético, se hace una solicitud al comité. Ellos analizan y en base a eso hacen recomendaciones. Orientadora en los dilemas y educativa tanto al personal como a la población en general. ¿Qué no hace un comité de ética hospitalaria? No suple las funciones de los profesionales para tomar decisiones clínicas. Estas competen al médico tratante. No le compete también sancionar negligencia médica. No le corresponde tratar asuntos de problemas de carácter laboral, administrativo o legal. No deberán comprenderse como grupos activistas o políticos. Y no es competencia de los comités revisar los protocolos de investigación. Para eso ya habíamos visto que está el Comité de Ética en Investigación. Ahora, ¿qué dilemas bioéticos nos podemos encontrar en psiquiatría? En psiquiatría, para poder pensar en los dilemas con los que nos pudiéramos encontrar, primero tendríamos que pensar en las características que tenemos como psiquiatras. En primer lugar, el psiquiatra es el profesional de la medicina que tiene que afrontar la tarea de valorar el estado de la mente de otros y emitir un juicio. ¿Qué implica esto? Pues una gran responsabilidad, ya que por una parte las actitudes sociales ante la enfermedad mental pueden suponer una etiqueta o una estigmatización para toda la vida, y por otra, el diagnóstico psiquiátrico puede conducir a una pérdida de la libertad. Y si la neutralidad es difícil en cualquiera de las áreas médicas, en psiquiatría es particularmente difícil. Otra de las características de la psiquiatría es que está cargada de ambigüedades, es decir, es difícil precisar los límites de la normalidad psíquica. El fenómeno psíquico no es fácil, ya que la observación y la introspección es subjetiva, además de los múltiples factores que puedan influir sobre la patología. Otra sería que el objetivo de la psiquiatría es la conducta humana, en base a lo cual pues no es posible que el paciente ponga distancia, como la pone cualquier otra persona con un órgano en especial, puesto que el sujeto y el trastorno son una misma cosa. Es decir, que el paciente psiquiátrico acude al profesional porque es su propio ser el que le duele, y ante la exploración expone pues, no solamente su patología, sino su intimidad, su historia, su dolor. Esto hace que la situación, eso nos lleva a que la situación de la relación médico-paciente es una situación de indefensión del paciente. Esta puede ser mucho más marcada aquí que en cualquier otra rama de la medicina. Y al emitir un diagnóstico es percibido y formular un tratamiento, el paciente no solamente, para que el paciente cumpla con el tratamiento, no solamente se enfoca en las recomendaciones, sino se enfoca en cómo fue la relación médico-paciente y en base a eso opta por seguir el tratamiento o no. Ahora, si con estas características de los psiquiatras vamos a pensar en los dilemas éticos posibles. Por ejemplo, ¿consideramos los riesgos o beneficios de indicar una hospitalización psiquiátrica? ¿Indicamos la hospitalización el menor tiempo necesario? ¿Se atenta a la dignidad de la persona al utilizar la contención mecánica? ¿O está justificado desde el punto de vista ético del paciente que el paciente participe en su tratamiento? Pues podemos decir que sí. Y si es así, ¿cómo debe ser la participación del paciente para que se ajuste a los principios éticos? Con esto entramos primero al consentimiento informado. El consentimiento hay que tener en cuenta que no solamente es un papel por firmar,
sino que es un proceso de diálogo en el que se transmite información para que el paciente pueda facilitar la toma de decisiones. La información es de las premisas del consentimiento. Se debe aportar la información concreta y para la toma de una decisión en particular. No debe estar cargada de tecnicismos y debe ser en base a la capacidad del sujeto, en cuestión de que una persona de su capacidad, de su momento, de su emoción, pueda conocer para tomar la decisión. Otra parte importante del consentimiento es la voluntariedad, que es el deseo consciente que lleva al sujeto a realizar determinadas acciones. Se fundamenta en el derecho de la libertad. Y otro es la capacidad. La capacidad puede ser muy compleja de evaluar, entendida desde el ámbito que se quiera, desde la parte ética, jurídica, psicológica. Para evaluar la capacidad necesitamos criterios, como que pueda comunicar su decisión, que comprenda la información recibida para la toma de decisiones sobre el tratamiento, razonar sobre el riesgo, beneficio que entrañan las diversas opciones y que aprecie el significado que tiene la información que se le transmite para su situación en concreto, para su tratamiento. Ahora, ¿qué situaciones pueden ser excepciones del consentimiento informado? Cuando hay riesgo a terceros, cuando es una urgencia, cuando es una necesidad terapéutica del tratamiento o cuando el sujeto es incapaz. Ahora, al tener ya el consentimiento firmado por el paciente, supongamos, nos afrontamos ahora al diagnóstico. El diagnóstico es un problema en la misma esencia de la palabra, en el momento en que se establecen los límites de la salud-enfermedad del paciente, ya caemos en un dilema ético. Pero para que esto minimice los sesgos o los daños, debe estar basado en criterios bien razonados y bien razonables, para lo cual pues tenemos una cierta formación. Al establecer un diagnóstico entran en juego muchas variables, tanto positivas como negativas. Positivas serían que el paciente creara conciencia de enfermedad, que esto le llevara a un buen apego terapéutico y a la recuperación de la funcionalidad, y con una adecuada red de apoyo a la calidad de vida. Pero ¿qué situaciones podrían ser negativas ante decirle un diagnóstico? Que se use de forma inadecuada, que sea con fines no terapéuticos, que se le estigme por el diagnóstico o que sea víctima de abuso de terceros. Así pues, los objetivos de la práctica psiquiátrica no solamente se quedan en valorar las circunstancias clínicas del paciente y proponer un tratamiento, sino que sería la integración del paciente a la sociedad y la rehabilitación. Para llegar a este objetivo, pues necesitamos valorar las circunstancias clínicas, sociales, familiares y algo muy importante, las necesidades y deseos del paciente y sus familiares, ya sea recuperar capacidades o aprender habilidades. Una vez que tengamos el panorama y sus necesidades y deseos, formular un plan de trabajo y favorecer los medios necesarios para su cumplimiento. Por esto vamos a integrar al paciente a la sociedad, a la familia y a lo laboral. Ahora, la educación del paciente no debe ser nada más aislada, sino para que se integre a la sociedad, también debemos educar a la sociedad para que lo acepte con sus déficits o con sus capacidades. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es la mente de los hombres donde debe erigirse los baluartes de la paz. Vamos ahora a analizar un caso clínico de un residente de psiquiatría que tiene un dilema ético.
Atendió a un paciente de 55 años que acudió a urgencias porque tiene síntomas depresivos y fantasías de muerte. En sus antecedentes destaca abuso de múltiples sustancias en su juventud, de lo que se halla totalmente recuperado. Actualmente tiene graves problemas económicos, está sin trabajo, separado de su mujer. Desde hace un año tiene que pasarle una pensión para el cuidado de sus hijos menores. Después de la valoración, no considera necesario su ingreso hospitalario, el residente. Su diagnóstico es depresión reactiva a problema social y prescribe tratamiento ambulatorio. Al darle el informe de alta de urgencias, el paciente pide que se le quite del informe los datos de antecedentes de politoxicomanía y virus de la hepatitis C positivo, porque le puede causar problemas. ¿Qué tendría que hacer el residente en este caso? Hay dos cursos. Hay, primero, valores en conflicto. Uno, por un lado, tenemos la confidencialidad de los datos del paciente y evitar que sufra consecuencias laborales negativas por haber padecido la politoxicomanía, puesto que veíamos que tenía problemas económicos, laborales y demás. Y por el otro lado, sería la veracidad de los datos del informe para que sea tratado de manera adecuada y también evitar daños a terceros por padecer una enfermedad contagiosa. Como habíamos dicho, una de las excepciones del consentimiento o de seguir las peticiones del paciente era el daño a terceros. Entonces, en parte de esto tenemos dos cursos extremos de acción. Por una parte, atender la petición del paciente, quitar del informe los antecedentes sin más explicaciones. Y por el otro lado, no cambiar nada del informe de alta y diciéndole que no es quien para pedir tal cosa. Lo que se sugiere es que el paciente es quien debe determinar lo que quiere que permanezca siendo confidencial. Todo lo que él considere confidencial obliga al profesional a mantenerlo en secreto, el cual solo puede romperse salvo casos excepcionales. Cuando la información resulta relevante, evitar el daño a terceros. Se podría acordar con el paciente entonces que se pueda omitir el antecedente de politoxicomanía, puesto que hace 20 años que no consume, pero mantener la condición de portador del virus de hepatitis C, explicándole los riesgos posibles y tratamientos y medidas preventivas para evitar el contagio. Este es solo un ejemplo de los muchos dilemas éticos que nos podemos enfrentar en la práctica psiquiátrica. Ante estas situaciones es cuando se puede recurrir al Comité de Bioética Hospitalaria, puesto que no va a decidir por nosotros ni va a acusarnos de negligencia ante una situación, simplemente va a emitir recomendaciones. Gracias.